Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Mi madre era una chica hippie en la década de los 80s, y se escapó de casa a los 16 años porque a esa edad, uno piensa que lo sabe todo. Aquí hay una historia de ella que podría interesarles. Ser mi madre en el sur de Wisconsin, en el año de 1985. Como dije, ella huyó de la casa de mis ahora abuelos, porque deseaba una aventura. El plan que ella había construido era pedir aventones hasta el sur del estado, hacer algunas mierdas, y luego regresar pidiendo aventones nuevamente. Todo esto debería de ocurrir en el lapso de un mes. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Así que finalmente partió, viajó un par de días, pidió aventones para llegar al sur de Illinois, y finalmente, terminó en un campo amenazador. Allí no había nada de gente en lo absoluto. Solo era una zona rural bastante grande, con carreteras que necesitaban ser repavimentadas. Ella tuvo una sensación muy extraña durante todo el tiempo que estuvo allí, como si la estuvieran observando. Cuando ella desarrolló esquizofrenia más adelante, tuvo la misma sensación de ser observada por algún tipo de depredador. Esto era bastante aterrador, pero aún así, siguió caminando, mientras el atardecer se alejaba. Pero entonces, fue cuando a un costado de ella, pasó una misteriosa camioneta, tipo de los años 60. En ella, vio a una mujer extraña asomarse por la ventanilla. La mujer se quedó mirándola como por 10 segundos, mientras la camioneta se perdía en el camino. Algo extraño, pero ella no le dio importancia. Finalmente el sol había desaparecido, y la luna se imponía en el ahora oscuro cielo. La tranquilidad del campo le resultaba tan amenazadora a mi madre, que ahora el cuchillo de cocina que llevaba en su bolsillo, le parecía bastante inofensivo. Después de un rato, ella siguió caminando por una carretera ligeramente curvada, hasta que de repente, vio una silueta familiar que la hizo estremecer. La camioneta había regresado. Al parecer, esta estaba en un muy mal estado, pues ni siquiera tenía faros, además de que conducía a ciegas. De nuevo, esta última pasó a un lado de ella, como ya lo había hecho antes. Solo por curiosidad, y también al estar asustada, mi madre se dio la vuelta solo para ver cómo la camioneta se alejaba por la carretera, iluminada por la luz azul de la luna. Finalmente, esta desapareció tras doblar en una curva. En ese momento mi madre decidió que caminaría toda la noche, y encontraría un motel por la mañana. Pero entonces, tan solo un par de minutos después, escuchó algo detrás de ella. ¡Oh, Dios! A lo lejos, vio acercarse nuevamente a la camioneta, la cual ahora tenía la puerta lateral abierta. Dentro de ella, iban como 4 personas. ¡Mierda! Ella empezó a correr sin pensárselo 2 veces, pero por obvias razones, la camioneta iba mucho más rápido. Finalmente, ella sintió como algo muy duro le golpeó la cabeza, cayendo instantáneamente al piso. Después de eso, ella solo recuerda haber visto varias manos por todas partes. Entonces, mientras estaba aturdida por la herida en la cabeza, la subieron a la camioneta. «Por favor, Dios, no dejes que me pase nada», pensaba ella mientras sucedía todo eso. La gente dentro de la camioneta se reían como niños que guardaban un terrible secreto, mientras la aterrorizada respiración de mi madre se transformaba en gritos de horror. Una de las personas que la sujetaba le metió un pañuelo en la boca. Después, le ataron un trapo alrededor de la boca para amortiguar aún más su voz. Le dieron la vuelta, y le ataron las manos junto a la espalda, para después atarle los pies por los tobillos. Luego le doblaron el cuerpo hacia atrás, y finalmente le ataron las manos y los pies juntos. La cuerda estaba muy tensa, y bastante rasposa. El pañuelo en su boca le dificultaba la respiración, lo que accidentalmente hacía que lo inhalara, lastimándole la garganta.
Todo le causaba bastante dolor. La gente en la camioneta solo se susurraban entre sí, sin ningún remordimiento. Ella no les podía oír por el molesto ruido que hacía la camioneta, que ahora iba muy deprisa. Esta última siguió en movimiento durante una media hora, hasta que llegó a una carretera más gravosa, donde continuó así durante unos minutos más, hasta que entonces se detuvieron. Una de las chicas de la camioneta se reía como loca. Esta última siempre decía con bastante emoción: no me puedo creer que vayamos a hacer esto. De repente, abrieron la puerta de la camioneta, y mi madre vio un claro. En él, había un gran tronco de árbol en el centro. Algunos de los que estaban en la camioneta, llevaron y colocaron a mi madre encima del tronco. Cortaron las cuerdas que la sujetaban, y la inmovilizaron inmediatamente. 3 tipos le separaron los brazos y las piernas, sobre todo estas últimas, mientras a alguien le sujetaba las muñecas y los tobillos con unas esposas metálicas, como las de las cadenas de las cárceles. Aún no le habían quitado los paños que tenía en la boca y alrededor de ella, pero gritaba tan terriblemente como podía. Pero entonces, alguien detrás de ella encendió un fuego. Era un fuego bastante grande. Después, uno de los tipos empezó a hablar como si estuviera recitando un himno bíblico. Mi madre se asustó aún más cuando otro tipo usó unas tijeras para cortarle la ropa. Ella le rezaba a Dios en voz alta, mientras sentía el aire frío y el tronco áspero debajo de ella arañando su cuerpo. El fuego solo crecía aún más, mientras los espectadores reían y cantaban. Mi madre no podía oír lo que decían, solo sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Prácticamente, esta gente arrastró a mi madre al mismísimo infierno. Entonces, finalmente alguien le quitó los trapos de su cara y de su boca. Después de eso, ella no recordaba casi nada. Solo se acordaba de haber estado tumbada, indefensa, rodeada de risitas malévolas, y de la luz brillante y parpadeante de una hoguera. Hasta que de repente, en ese momento ella sintió algo entre las piernas. Cuando mi madre me contó esta historia, en esta parte ella dejó muchas cosas a la imaginación. Así que, en ese instante sintió como si 1.000.000 de pinchos entraran dentro de su frágil y femenino cuerpo. El dolor era indescriptible. Después, el objeto se enroscó dentro de ella, y sintió que algo caliente se deslizaba entre sus piernas. Claramente, mi madre sabía lo que era. Ella recordaba cómo ese líquido se coagulaba debajo de ella. Lamentablemente, después de eso las cosas solo empeoraron aún más. En ese momento ella sintió como alguien se le echó encima, solo para después ver la aterradora cara de un hombre, el cual dijo que se trataba del mismísimo diablo. Mientras mi madre me contaba todo esto, tuvo que tomarse un respiro y prepararse para poder contarme la siguiente parte. Como dije, ella vio un rostro espantoso, el cual era bastante oscuro, como si estuviera cubierto de carbón. Las cuencas de sus ojos estaban completamente negras, al igual que su boca. Los ojos de este aterrador ser eran bastante rojos con pupilas muy anchas, y sus dientes estaban hasta el culo de amarillos. Según mi madre, este fenómeno la miró directamente a los ojos, a su alma, como si estuviera a punto de darse un capricho del mejor postre. Después, este se metió dentro de ella, y mi madre experimentó algo rarísimo. Pues en ese momento ella se vio a sí misma, al hombre diablo, y a toda la gente que los rodeaba, desde otra perspectiva. En otras palabras, ella estaba teniendo una experiencia fuera de su cuerpo. Solo miraba desde arriba, viendo estas criaturas demoníacas a su alrededor, y al hombre diablo disfrutando de ella, destrozando su templo sagrado con la más terrible alegría. Hasta que entonces, ella finalmente perdió el conocimiento. De un momento a otro, terminó despertando en un hospital de Wisconsin. Sus padres estaban allí, sosteniendo sus manos. Al parecer, mi madre había sido encontrada en una zanja a un par de cientos de metros de un bar. Las personas que la encontraron llamaron a la policía, la llevaron a urgencias, y cuando se enteraron de que se trataba de una chica desaparecida de Wisconsin, la llevaron de vuelta allí después de determinar su correcto estado de salud. Ella estuvo en coma durante 5 días. Cuando despertó, seguía viendo cosas por el rabillo del ojo. El trauma de la violación fue lo que desencadenó su esquizofrenia.
Esta última fue muy intensa al principio, incapacitándola por mucho tiempo, pero afortunadamente, con el paso de los años pudo sacarla casi por completo de su organismo. Mi madre me dijo que el hombre diablo que estaba allí esa noche, dejó algo dentro de ella. Con el paso del tiempo creció, creció y creció, hasta que un día sus padres tuvieron que llevarla corriendo al hospital. Fue entonces cuando dio a luz a una preciosa niña. En ese momento su esquizofrenia era demasiado intensa para dejarla ser madre de un niño, así que durante unos años el bebé fue cuidado por los padres de mi madre. En ese instante, después de decir esto, ella se volteó hacia mí, mirándome fijamente, hasta que finalmente me preguntó: ¿te has dado cuenta de que tu padre tiene el pelo castaño y los ojos marrones? Yo tengo el pelo castaño y los ojos azules, y tus hermanos tienen el pelo castaño, pero tú eres rubia a más no poder. Al decirme esto sentí que se me revolvía el estómago, al deducir lo que ella trataba de decirme, así que simplemente le respondí con un no. Pero entonces, mi madre me sonrió, muy cálida y comprensivamente, con un brillo desquiciado en los ojos que no había visto muy a menudo. Es porque esa niña eres tú, cariño. Instantáneamente me dieron ganas de vomitar, al enterarme que fui producto de una violación, pero me controlé, y solo la seguí escuchando. Cuando ese hombre diablo me hizo lo que me hizo, lo que quería era plantar nada más que maldad en mi vientre. Pero entonces, tú llegaste aquí, a la tierra, y te tuve en mis brazos, y todo lo que sentí fue amor. Cuando te tuve no tenía ni un rasguño, no había nada que ese jodido hombre diablo pudiera hacerme ahora, porque yo tenía algo que él no tenía. Y así es como le derroté. Después, solamente me pellizcó la mejilla, y dijo lo siguiente: tú eres mi ángel guardián, cariño. Por cierto, mi segundo nombre es Christy. Mi madre es la persona más mentalmente desquiciada, frenética y empática que he conocido. Por supuesto, la quiero más que a nada en este mundo. A veces pienso en el hombre diablo, en cómo es que se vería ahora, y en lo que haría si alguna vez me lo encontrara. Probablemente, lo mataría. Hola X, soy un ex investigador privado al que le pidieron recolectar información sobre una secta al sur de Sydney, Australia. Las cosas que descubrí allí son definitivamente de su interés. Si este hilo recibe bastante apoyo, estaré encantado de responder preguntas. No puedo confirmar ni negar si lo que experimenté fue algo sobrenatural, pero tengo algunas anécdotas extrañas. Aquí les va algo de contexto. La secta fue supuestamente responsable de una serie de asesinatos en la zona durante los años 70 y 80. Esta operaba bajo varios nombres, ninguno de ellos oficial. Adoraban, o codiciaban, a un dios del océano. Se reunían en los días de tormentas eléctricas intensas, en las dunas de las playas, al sur de la ciudad de Sydney. Practicaban potencialmente un culto pagano a un dios del océano que supuestamente les pedía sacrificios de sangre, y hacer orgías impulsadas por LSD. Bueno, después de este pequeño contexto, les contaré el primer encuentro con esta secta que tuve. Un día, llegué a la fiesta de iniciación de nuevos miembros en la playa, en donde tenían un asador con carnita asada, y algunas pelotas para jugar en el agua. Todo eso parecía más una actividad de cualquier grupo juvenil, o de alguna iglesia, que de una secta, pero supongo que así es como te hacían uno de ellos. Allí había una mujer en particular, quien estaba pintada de azul desde la cara hasta la cintura, y vestía una falda azul estampada, junto con un escote de bikini. Probablemente ella tenía unos 30 años, además de tener piel blanca, y cabello rojo natural. Claramente estaba a cargo de las actividades del día. Yo decidí integrarme a ellos, y firmé una hoja en una pequeña mesa plegable, atendida por chicas adolescentes. Una de ellas tenía más piercings en la cara de los que pude contar. El día siguió con bastante normalidad en la playa. Pero en cuanto el sol empezó a esconderse, fue cuando comenzó la mierda rara. En ese momento encendieron 6 pequeñas hogueras en fila a lo largo de la playa, justo antes de donde llegaban las olas. Los miembros más viejos de la secta comenzaron a hacer malabares con fuego, y pidieron a los nuevos que se arrodillaran en filas y llamaran al agua. Yo me negué, y les dije que no me sentía cómodo arrodillándome. Curiosamente la mujer azul fue muy amable y comprensiva.
Le pregunté el propósito del ejercicio, y ella me dijo que el océano vendría y se llevaría mi energía negativa. Después de unos 2 minutos llamando al agua, los malabaristas de fuego pasaron frente a los demás pidiendo donaciones de dinero, mientras sostenían cuencos y giraban sus bastones. Yo les di $10, y el día comenzó a finalizar. Les di la mano, y me invitaron a su próximo evento que ocurriría en 2 semanas. Después, me senté en mi coche y observé cómo los organizadores recogían todo. Pero entonces, la mujer azul y 2 malabaristas de fuego, empezaron a besar a una chica joven, por todo su cuerpo. Después, esta última se desnudó, y nadó hacia el agua, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Por lo que pude ver, el resto de los miembros se fueron después de que ella se metió. Esperé alrededor de 1 hora, y extrañamente, nunca la vi salir del agua. Las cosas genuinamente escalofriantes sucedieron en el tercer evento al que fui, pero aún así les contaré cómo me fue en el segundo, para darles contexto. Asistí a una reunión en un pequeño bar sobre una panadería, no muy lejos de la playa. Bebidas y gente charlando, era lo que había en ese lugar. Yo bebí agua mineral con limón, para mantener la cabeza despejada, y parecer estar participando. La mujer azul estaba presente, al igual que la chica con los piercings, pero los demás eran caras nuevas. En esta ocasión, la mujer azul no estaba pintada de azul. Un hombre mayor con barba en forma de candado y cabello largo rubio, era el que claramente estaba a cargo de las cosas. Me puse a hablar con él un rato, y resultó que en realidad tenía alrededor de 60 años, pero no lo aparentaba. Charlamos sobre surf, y cómo le gustaba surfear durante las tormentas eléctricas. Finalmente, me contó sobre el dios del océano que mencioné en mi publicación anterior. Por cierto, durante toda mi estancia allí, tuve los ojos bien abiertos por si aparecía la chica que nadó hacia el agua, pero lamentablemente, nunca apareció. Realmente quería preguntar por ella, pero no quería despertar sospechas, así que me quedé callado. Eventualmente, el hombre mayor, a quien llamaremos Dave, se dirigió a una mesa después de unas horas de estar bebiendo. Es bueno ver caras nuevas por aquí, que aprecian el océano y la playa espiritualmente, fueron sus palabras. Se está proponiendo un nuevo desarrollo habitacional, destruyendo el hábitat nativo, un terreno sagrado, bla bla bla. Yo solo les dije que también estaba en contra de su construcción, lo cual era mentira, pero bueno, a donde fuera, solo le seguía la corriente. Finalmente, cuando la reunión acabó, y todos se estaban yendo, Dave me mencionó otro evento que podría interesarme. Él le llamó, la ceremonia de tormenta. Le dije que yo realmente no era de esas cosas espirituales. Pero él me dijo que no podía perdérmela. Que sería, y cito, sensacional. Acepté ir a la ceremonia, que estaba programada para el próximo sábado por la noche, durante una tormenta eléctrica, en las dunas de la playa donde ocurrieron los asesinatos de Wanda Beach. Yo le mencioné sobre lo peligroso que era estar en un lugar elevado y abierto, durante una tormenta eléctrica. Pero Dave solo se rió, y dijo que si respetaba al océano, él nunca te daría la espalda. Yo solo me pregunté, que qué tenía que ver esto con el océano, y finalmente me fui a casa. La tercera y última vez que asistí a una de las reuniones de esta secta, fue una noche que recordaré para siempre. Estacioné mi coche alrededor de las 9 p.m. el sábado por la noche, en un estacionamiento comunitario cerca de la entrada a las dunas, de la playa de Wanda Beach. Me tomaría unos 30 minutos de caminata para llegar a las dunas donde se iba a realizar la ceremonia. Llevé una linterna, un impermeable pesado y una navaja suiza, además de mi teléfono y billetera, obviamente. La lluvia comenzó a caer mientras caminaba, así que me puse la capucha del abrigo, y seguí adelante. Eventualmente, la lluvia se volvió torrencial, y se escuchaban truenos constantes en la distancia. Los relámpagos iluminaban el horizonte sobre el océano. En un valle entre las dunas, pude ver al grupo. Eran 5 personas con impermeables, a excepción de un tipo. A medida que me acerqué, noté que el tipo era Dave, quien solo llevaba unos shorts de surf, y una camiseta sin mangas. Al vernos, solo nos reímos un poco, y miré a mi alrededor. La chica azul estaba ahí, junto con otras 3 mujeres a las que nunca había visto. Caminamos y charlamos durante unos 15 minutos, hasta llegar a un extraño valle. Inmediatamente, me fijé en un pequeño bote velero que estaba sentado boca abajo sobre unos bloques de madera, contra unos arbustos. Le pregunté a Dave que qué estábamos haciendo allí. Dave me dijo que estábamos protestando por el desarrollo habitacional. Yo le dije que esta era una protesta bastante patética, pues nadie nos vería, y él solo se rió a carcajadas. Eventualmente, la lluvia se redució a una llovizna ligera, y Dave sacó algo de madera y periódicos del bote, e intentó encender un fuego. Después, nos mostró un montón de troncos alrededor de una fogata ya establecida, no muy lejos del bote.
Entonces, la mujer azul roció un fluido para encendedores en la fogata, y después de unos 30 minutos con la lluvia casi terminada, ambos lograron encender un fuego. Yo me senté en un tronco, y Dave me ofreció una cerveza de su mochila. Abrí la cerveza, y empecé a hablar con una de las chicas. Ella me contó que esta era su segunda ceremonia de tormenta, y que la última fue increíble. Después de aproximadamente una hora, la conversación se volvió mucho más risueña e incoherente, y traté de seguirles el ritmo. Me di cuenta de que las pupilas de todos estaban anormalmente dilatadas, y sentí un nudo en el estómago al llegar a la conclusión de que habían consumido LSD. La conversación se descompuso en balbuceos y carcajadas estridentes. Me pregunté si mi cerveza había sido adulterada, pero me sentía completamente normal, aunque también algo ansioso. Pero entonces, inesperadamente Dave le pidió a la mujer azul que me mostrara las tetas, mientras se cagaba de risa. Así que obedientemente, ella se quitó la camiseta. Dave la señaló, y me sonrió de manera sugestiva. Me reí con ellos e intenté parecer tranquilo con todo, pero en realidad, me estaba empezando a estresar bastante. Las otras chicas comenzaron a desvestirse también, y Dave se quitó la camiseta, para después comenzar a aullar mientras ellas también lo hacían. No era un aullido animal, sino más bien como los gritos de un grupo de fraternidad. Él se reía histéricamente, y aplaudía mientras las chicas bailaban alrededor. Yo era el único que no se había levantado de su asiento. Eventualmente, Dave susurró algo al oído de la mujer azul mientras me miraba, y ella se acercó, para después arrodillarse frente a mí. Puso su mano en mi pierna, y sorprendentemente me dijo, ¿te parezco culeable? Entonces, ella comenzó a acariciarme la pierna hacia arriba y abajo, mientras yo trataba de reírme de su pregunta. Finalmente, Dave dejó de reír y dijo, ¿lo parece? El ambiente cambió por completo, y todos me miraban intensamente. Las otras dos chicas estaban visiblemente asustadas, y susurraban entre ellas. Yo solo pude balbucear, y logré responder, en realidad no estoy interesado, o algo por el estilo. Pero entonces, la expresión de Dave se volvió fría y enojada. Simplemente me respondió, hora de nadar. Después, la mujer azul me agarró los pantalones, y empezó a decir nadar, con una gran sonrisa en el rostro, riéndose un poco. Yo me levanté, y ella me soltó. Creo que ya es hora de irme, amigo, le dije a Dave. Pero de repente, este último se puso bien pendejo, y se lanzó hacia mí, empujando a la chica azul hacia un lado. Dave ahora estaba justo enfrente de mi cara, y me dijo, no llegarás lejos, amigo, señalando hacia el bote. Pero yo lo empujé lejos de mí, y le dije que se fuera a la mierda, mientras retrocedía. Después, la mujer azul se aferró a su pierna, y él gesticuló con los brazos como si instara a las demás chicas a unirse a un abrazo grupal. Comencé a caminar alejándome mientras todas lo abrazaban, y él repetía sin parar, no vas a llegar lejos, no vas a llegar lejos, amigo. Después de salir del valle, me moví rápido, y seguía mirando por encima del hombro. Odio admitirlo, pero estaba terriblemente cagado del miedo. Eventualmente, desde la cima de las dunas, pude ver hacia el valle, y distinguir la luz de la fogata. Ahora, al menos 20 personas estaban de pie alrededor del fuego. Entonces, escuché un ruido proveniente de más arriba en el camino, así que me deslicé hacia los arbustos, y me tumbé boca abajo entre unos matorrales, tratando de hacerme lo más pequeño posible. 3 jóvenes pasaron por allí, todos sin camisa, cargando a otro joven que parecía inconsciente. Hablaban muy alto, y escuché a uno de ellos decir que, le avisarían a Dave, que este chico no nadaría. Esperé unos 10 minutos más para que pasaran, y me levanté prácticamente corriendo para ese punto. No estaba lejos del estacionamiento cuando la tormenta se desató de verdad, con truenos extremadamente fuertes, lluvia torrencial, y relámpagos frecuentes. Llegué a mi coche, y salí de allí a raja madre, cagando leches. Llamé a la policía en el camino, diciendo que había visto a unas personas sospechosas en la playa, mientras paseaba a mi perro. Pero lamentablemente, recibí una llamada al día siguiente de la policía, diciendo que no encontraron nada, y que probablemente solo fueran adolescentes. Después de todo esto, le dije a mi cliente que iba a abandonar el caso, y le di un descuento sustancial. Al final, volví a la universidad unos 3 meses después, olvidándome por completo de toda esta secta, la cual, de no haber sido porque escapé aquella noche, hoy en día aparecería en su lista de víctimas. Cuando tenía alrededor de 16 años, vivía en un pequeño pueblo rural, cerca de un cerro.
En esa época, yo estaba pasando por la típica etapa de adolescente pacheco. Un viernes por la noche, algunos de mis compañeros y yo, nos reunimos en la escuela del pueblo para fumarnos unos gallos. Nos encontrábamos forjando nuestros gallitos, cuando de forma inesperada escuchamos algo parecido a una explosión masiva, que estalló muy cerca de nosotros. Después de un rato nos dimos cuenta que en realidad, se trataba de alguien que estaba lanzando un montón de fuegos artificiales en alguna parte de la escuela. Estábamos a punto de irnos, cuando entonces, uno de mis compañeros tiró por todo el suelo una cantidad considerable de marihuana, cuyo valor era de al menos $50. Pasamos alrededor de 10 minutos intentando recoger todo, y finalmente conseguimos recuperar la mayor parte. Pero de repente, cuando estábamos cerca de la entrada, vimos 2 patrullas de policía entrando en el estacionamiento de la escuela. El corazón dejó de latirme por un segundo, todos estábamos cagados del miedo. Intentamos escondernos, pero era demasiado tarde, pues ya nos habían visto. Entonces, los policías salieron de sus coches, y fueron corriendo hacia la entrada de la escuela. El pánico que sentía era tanto que me separé de mis 2 compañeros, y terminé saltando la valla trasera de la escuela. Seguí corriendo hacia el monte, por un viejo camino de senderismo. Uno de los policías venía detrás de mí, lo sabía porque podía ver la luz de su linterna brillando a través de los árboles, pero después de un rato se dio por vencido, dejándome solo, en completa oscuridad. El teléfono que tenía en ese entonces era un Nokia, que parecía un viejo ladrillo, y su pantalla era mi única fuente de luz. No quería regresar y arriesgarme a que la policía me atrapara, así que decidí seguir caminando por el camino, mientras atravesaba los arbustos que se me cruzaban. Eran las 9 de la noche cuando estallaron los fuegos artificiales aproximadamente, y seguí caminando por el camino hasta casi las 11 p.m., por lo que, hasta este punto, había estado vagando entre árboles y arbustos durante unas 2 horas más o menos. Ya había pasado por ese lugar hace algunos años, por lo que vagamente recordaba que en algún punto del camino había una desviación hacia otro sendero que llevaba de vuelta al pueblo. Después de un rato llegué al final del camino, donde había un pequeño arroyo. En ese momento me di cuenta de que había ido demasiado lejos, pero estaba bastante seguro de que sabía de qué arroyo se trataba, y si no estaba equivocado, al seguirlo, terminaría en una calzada que se encontraba a pocos kilómetros del pueblo. Así que, es aquí en donde toda la experiencia se volvió peor de lo que imaginaba. Mi teléfono se apagó mientras estaba siguiendo el arroyo, y comencé a escuchar algunas voces. Estas parecían como si estuvieran muy lejos, ya que eran una especie de sonido como si estuvieran cantando. Estaba realmente jodido, pues me encontraba en la completa oscuridad, arrastrándome prácticamente a ciegas por la orilla del arroyo, tratando de no tropezarme o chocar con un árbol. Aún así, seguí caminando por la orilla del arroyo con la esperanza de que al fin me alejaría de aquel espeluznante canto. En este punto, los policías y los fuegos artificiales ya eran un recuerdo lejano, ya que lo que ahora me parecía inquietante, eran esas extrañas voces. Para mi mala suerte, después de un rato me di cuenta que el arroyo me estaba llevando más cerca de las voces, en lugar de alejarme de ellas, pero no había otro camino, así que no tenía otra opción más que continuar. A medida que me acercaba, el canto se hacía más fuerte, y comenzaba a ver luces a lo lejos. Aquí es cuando noté que el canto, entre comillas, en realidad era más como un cántico, pues muchas voces estaban repitiendo lo mismo una y otra vez, pero era muy intenso, hasta el punto de que en algunas partes se escuchaba como si la gente estuviera gritando. Conforme seguía caminando a lo largo del arroyo, las luces se volvían cada vez más brillantes, y podía ver algunas casas entre los árboles, sin embargo aún no llegaba al pueblo, por lo que asumí que solo se trataba de unas cuantas casas en medio del monte. Entonces, me di cuenta en dónde estaba, había estado siguiendo el arroyo equivocado, y ahora estaba muy lejos del pueblo. En ese momento recordé que hace poco mi padre y algunos de sus compañeros de trabajo estaban bastante perturbados por una nueva comunidad religiosa que había llegado a la zona. Mis padres se referían a esta como la secta, y decían que todos deberíamos mantenernos alejados de allí. Al parecer, esos tipos eran un grupo de fanáticos locos. Siempre se oían rumores sobre ellos en el pueblo, que incluían rituales y todo ese tipo de mierdas, pero yo siempre pensé que eran pendejadas.
A la gente del pueblo le encantaban los chismes, y como todo el mundo se conocía, no tomaba mucho tiempo para que toda clase de chismes y rumores se esparcieran entre toda la gente del pueblo. Me encontraba realmente asustado, pero me percaté de que el sendero al final de la comuna conducía al camino principal, así que seguí los árboles que rodeaban el borde del arroyo para tratar de llegar a la salida. Entonces, vi el centro de la comuna, donde esta secta estaba reunida. Tenían una gran hoguera y había una multitud reunida en el centro. Estas personas seguían haciendo sus extraños cánticos. Desde esa distancia podía oír claramente lo que estaban diciendo, pero no estaba en inglés, lo cual hacía que solo pareciera aún más siniestro. Para este punto, mi corazón estaba sumamente acelerado. Poco a poco me alejé de los árboles, ahora tenía una mejor vista del área central, y podía ver a 3 chicas alejadas de los demás, las cuales estaban de pie en el centro, muy cerca de la hoguera. Era un poco difícil de distinguir desde la distancia en la que me encontraba, pero me pareció que estaban llorando, pues el cántico no me dejaba prestar atención. Si tuviera que adivinar, diría que parecían estar llegando al final de la adolescencia, o estar iniciando los 20 años. Entonces, el cántico se detuvo, y yo también me quedé en silencio, pues temía que me escucharan si seguía moviéndome, así que me agaché y me quedé observando detenidamente un rato. En ausencia de los cánticos, pude distinguir fácilmente las súplicas y el llanto de las 3 chicas que se encontraban en el centro de la multitud. Entonces, 3 sujetos se acercaron a las chicas, y empezaron a arrancarles la ropa, la cual arrojaban al fuego mientras les quitaban una por una sus prendas. Ahora la multitud comenzaba a tener comportamientos salvajes hacia las chicas, pues ahora les gritaban cosas como perras o putas. Las chicas solo gritaban y suplicaban por ayuda. En ese momento sentí que debí de haber hecho algo, pero estaba cagado de miedo, y fui demasiado maricón como para hacer algo ante lo que estaba ocurriendo. A esas alturas, estaba llorando de miedo, pues sentía que estaba a punto de presenciar un asesinato. Ahora, la multitud se estaba turnando para golpear a estas chicas desnudas. Las patearon y golpearon en el piso, mientras estaban en posición fetal. Una horrible y vieja mujer que llevaba un bastón estaba realmente disfrutándolo, les gritaba toda clase de cosas mientras las golpeaba. Otra incluso había calentado un palo de madera en el fuego, y estaba picando a una de las chicas con él. Lo peor fueron los gritos, no puedo describir con palabras la horrible sensación que recorre tu cuerpo al escuchar a alguien gritar en agonía. Aunque suene horrible, me di cuenta de que tenía ante mí la oportunidad de escapar, mientras estas chicas sufrían. Seguí los árboles, y me dirigí hacia la salida, al mismo tiempo que los gritos de rabia de la multitud seguían escuchándose intensamente. El pequeño camino que salía de la comuna subía por una colina empinada, que al subirla a toda velocidad, pude ver el camino principal a lo lejos. Me di la vuelta para echar un último vistazo a la comuna antes de girar hacia el camino principal. Pero entonces, casi me cagaba encima cuando me percaté de que había alguien ahí abajo mirándome fijamente. Yo no miré ni un segundo más a esta persona, y simplemente me di la vuelta para salir corriendo de allí. El tipo, con tan solo verme un microsegundo, me gritó inmediatamente: "Esto es propiedad privada, maricón, no corras más". Mientras seguía corriendo, escuché pasos que venían detrás de mí, así que pensé que seguramente el tipo venía a mis espaldas. Debió haber sido la adrenalina o algo así, porque en ese momento corrí como loco, por lo que parecieron ser 5 minutos seguidos. Afortunadamente, después de eso, dejé de oír más pasos. No había ni un solo coche en la carretera durante todo el viaje de regreso a casa. Cuando finalmente llegué al pueblo, eran casi las 5 de la mañana. En este punto, ya me sentía muerto de cansancio, estaba prácticamente a punto de colapsar, pero tenía que llegar a casa y llamar a la policía, para contarles lo que estaba pasando en la comuna, pues hasta donde sabía, esas chicas todavía estaban siendo golpeadas. Pero entonces, justo cuando acababa de girar hacia la esquina de mi calle, de la nada alguien me empujó, y caí al suelo. Mi cara estaba contra el piso, así que no podía ver quién me había empujado. Sin embargo, esto no fue impedimento para que esta persona me diera una advertencia. Cuéntale a alguien lo que ocurrió, y juro que te asesinaré. Ahora cuenta hasta 30, vete a casa, y finge que esto nunca sucedió. Esto pasó hace ya 6 años, y nunca se lo he contado a nadie desde entonces.
Cuando cumplí 18, dejé el pueblo para mudarme a la ciudad. Esa noche de verdad me jodió, pues ahora tengo serios problemas de paranoia. Unas semanas después de lo sucedido, comencé a fumar marihuana de nuevo, y tuve un inmenso ataque de pánico, el cual hizo que no volviera a tocar la marihuana desde entonces. Mis 2 compañeros con los que estaba esa noche, fueron capturados por la policía con toda la marihuana, así que tuvieron que ir a una sesión de concientización sobre el consumo de drogas, nada grave. En retrospectiva y pensando en todo lo ocurrido, definitivamente preferiría haber terminado en manos de la policía, que haber vivido esa terrorífica experiencia con la secta, que se encontraba en lo más recóndito de los árboles y arbustos. Yo trabajo en un bar de la ciudad de Henderson, la cual no está muy lejos de Las Vegas, y he tenido algunos clientes borrachos hablar sobre la secta del búho por aquí. Al principio esto me lo tomé como divagaciones de gente borracha, pero después de mi 5º cliente hablando de ello, decidí investigar. Así que se me ocurrió venir aquí a X, para ver si ustedes saben algo. Voy a tratar de echar un vistazo, y ver lo que mis clientes tienen que decir cuando vuelva al trabajo. Pero si ustedes saben algo, por favor háganmelo saber. Literalmente tienes a la mano un billete de $1, con un búho escondido en él. Sí, pero eso es más como una cosa de la gente poderosa que gobierna los Estados Unidos. Estos dementes siguen diciendo que es algo local, algo que es exclusivo de Las Vegas. La verdad no sé qué creer, solo estoy tratando de averiguar por qué al menos 5 personas al azar están diciendo cosas similares. Por favor, sigue contando lo que dijeron. Yo también estoy en Las Vegas, y nunca he oído hablar de esto. ¿Han descrito alguna zona en Red Rock? La verdad, no le presté mucha atención a lo que decían estos tipos, hasta que el 5º tipo apareció. Sin embargo, pondré las notas que tomé de cada uno de ellos. El primer tipo era de Boulder City, y mientras hablábamos de ello, mencionó a uno de nuestros clientes habituales. Voy a preguntarle la próxima vez que esté por aquí. El segundo era un tipo de Red Rock. Estábamos hablando de lugares para ir de excursión, y cuando mencioné Red Rock, este tipo dijo, esa secta de los búhos solía reunirse allí. La tercera persona se trataba de una chica, la cual honestamente pensé que estaba hablando de Batman, pero cuando ella dijo que había visto a un grupo de personas en Fox Ridge haciendo cosplay de algún murciélago o algo parecido, me encogí de hombros. El cuarto tipo mencionó a esta secta mientras yo estaba honestamente demasiado ocupado. Igualmente, él estaba hablando con alguien más sobre conspiraciones de Las Vegas, como la mafia, lagartos en los túneles, etc. El quinto tipo, sin embargo, fue el que, como dije al principio, llamó mi atención. Empezamos hablando de las leyes de la hierba, por algún espectáculo que estaban pasando en uno de los televisores, solo para después, hablar sobre nuestro tiempo en Las Vegas, y la mierda extraña que habíamos visto. Pero cuando sacó el tema de la secta del búho, le pregunté por ella, pero solo me dijo, no lo sé, uno de mis compañeros de trabajo me habló de ello. Ope aquí, voy a explicar algunas cosas en un instante, pues el tipo de Red Rock está en mi bar de nuevo. Una vez que salga del baño le iré a pedir más información. Bueno, pues al final el tipo de Red Rock no tenía mucho que decir, pero dijo que podría conducir a algo más allá de decir que hacían mierdas en Red Rock. Dijo que aparentemente, dejaban mensajes en los túneles a veces. Ahora, no sé si Red Rock tiene túneles, pero veo un montón de mierda extraña cuando voy corriendo por los túneles de aquí, así que voy a ir a explorar más tarde e informar si encuentro algo. En cuanto a mis experiencias personales, he visto muchas luces extrañas por aquí. Algunas solo son puntos en el cielo haciendo cosas raras, otras es como una estrella fugaz, pero más cerca, y por lo general caen hacia abajo, solo para después desaparecer. Un amigo me dijo que también había visto algo extraño volar horas antes del famoso tiroteo en Las Vegas. Él me dijo que se trataba del hombre polilla, pero no lo sé. Bueno, fui a comprobar los túneles desde las 11 de la noche, y sinceramente me sorprende que este hilo siga vivo. Bien, así que el tipo de Red Rock aparentemente trabaja para una empresa llamada Servpro, los cuales hacen todo tipo de limpieza en Las Vegas. Dice que gracias a esto, ha podido darse cuenta que de vez en cuando, las personas de esta secta dejan grafitis en los lugares habituales. Normalmente túneles, callejones, etc. Él dice que lo que los distingue de los genéricos satánicos, son los símbolos que usan, pues estos son angulares como cuadrados, y de vez en cuando encuentra cera de velas.
También dijo que encontró una pequeña estatua de un búho, con uno de estos símbolos. Por otro lado, él me dijo que esta secta ha estado aquí desde la década de los 70s, y dice que la gente los ha visto en zonas extrañas. También me contó que parecían muy dispersos como cucarachas, cuando se topó con ellos en Red Rock. Dijo que nunca había oído hablar de sacrificios y adoración de demonios cuando se trataba de ellos, pero que pensaba que mucha más gente los conocía. Él los equiparó a los testigos de Jehová. Los verás de vez en cuando, pero no llaman a las puertas, fueron sus palabras. Supongo que piensa que son hippies religiosos tranquilos. Estoy parafraseando algunas de sus palabras, pero me parece extraño que se refiera a ellos como una secta. Me pregunto por qué solo la gente mayor parece hablar de ellos. ¿Alguna idea? Probablemente iré a explorar un poco más, una vez que salga de trabajar. Bueno, supongo que si llevan aquí tanto tiempo, son anteriores al gran aumento de población. La naturaleza transitoria de la ciudad mantiene cualquier interés en ella al mínimo. Como la mayoría de los grupos que dejan evidencias de sí mismos, puede que realmente no estén intentando esconderse, sino que, simplemente van a estos lugares para que les dejen en paz en general, no con propósitos nefastos. Cualquiera que investigue seriamente los encontrará, porque en realidad no se están escondiendo, o perderá el interés y se irá a la mierda. Sé que son afirmaciones obvias, pero yo supondría que cualquier secta super secreta, no dejaría muchas pruebas, especialmente si siempre frecuentan los mismos lugares. Oh, y por cierto, aquí es donde entramos en el territorio del papel de aluminio, pues esta secta busca activamente a la gente que se interpone en su camino. No sabría decir si es para reclutarlos, o para eliminarlos. No sé nada de los nativos americanos, aparte de que me venden cigarrillos. Pero en donde yo crecí, en Michigan, las tribus locales hacían mierdas en los rincones más alejados de los bosques, principalmente para mantenerse alejados de los pueblerinos. Hace muchos años, mi hermano volvió de trabajar como procesador de pescado en el mar de Bering. Cuando se les permitía ir a tierra, porque procesaban en grandes barcos, él iba a los bares. Decía que muchos lugareños se llenaban la boca con historias de un pueblo de Alaska. Dijo que allí, muchos de los residentes tenían sueños sobre búhos, como muchos residentes. Después de que todos los clientes de los terapeutas contaran los mismos sueños sobre espeluznantes búhos, se pusieron en contacto con un médico que llegó a la ciudad, para utilizar la regresión hipnótica para recordar los sueños. Bajo hipnosis, los clientes recordaron vívidos encuentros con alienígenas grises. También había luces extrañas en el pueblo, y helicópteros negros volando constantemente. Unos años después de escuchar esta historia, la película Encuentros cercanos del cuarto tipo, salió en los cines. Yo estaba como, vaya, hicieron una película sobre esto. En serio, vean la película, es una mierda espeluznante. En su momento fue muy criticada por hacerse pasar por una historia real. Los reporteros no pudieron encontrar un registro de este médico hipnotizador, el cual decían que era real, y nadie del estudio admitió que era falso, simplemente guardaron silencio sobre el asunto. Entonces, como escuché la misma historia años antes, creo que la película está al menos parcialmente basada en hechos reales, y este doctor fue eliminado, por decirlo de alguna manera. Creo que también amenazaron al estudio para que se mantuviera en silencio, después de que salieran los artículos de difamación. Entonces, cuando se menciona a la secta de los búhos, eso es en lo que pienso. Hola X. He visto que están interesados en el ocultismo, así que por ello, me gustaría compartir mi historia con ustedes. Primero, no puedo revelar mi identidad, ni el área específica donde todo esto tuvo lugar. Pero puedo empezar diciendo que nací en el año de 1981, en una comunidad en las montañas, al este de los Estados Unidos. Allí tenía 2 hermanos y una hermana. Nunca me fui del lugar en donde nací, el cual era muy parecido a una unidad habitacional. El área era muy similar a la de un pueblo pequeño. Todos los edificios, bueno, de hecho solo algunos, se encontraban en una zona específica de la propiedad, a la cual se le conocía como la calle principal. Constaba de 10 casas, un gran edificio que fue destinado para ser el templo del lugar, y un taller. 5 de las 10 casas albergaban una pequeña sección de terreno, la cual estuvo dedicada para la agricultura y la cría de ganado.
Parecían casas comunes, no sabía lo que eso significaba entonces, y no había carreteras, solo pasto y tierra lista para el cultivo. Las zonas que rodeaban el lugar eran en su mayoría bosques, también había algunos jardines, puntos de reunión y edificios. Pero de eso hablaremos más adelante. Habiendo dicho esto, se pueden imaginar que la vida en ese lugar era muy al estilo de la vieja escuela. No teníamos electrodomésticos ni aparatos modernos, el templo funcionaba con un generador. El trabajo se limitaba a completar algunas tareas, y demás. Ahora, pasemos a cómo fue mi crianza, y la del resto de los niños que vivían en este lugar. En su momento la gente mayor nos dijeron que esto era todo lo que existía, que no había nada más afuera, y que no intentáramos mirar más allá, porque de hacerlo, Dios nos castigaría. O incluso, podríamos ser llevados por quienes duermen en los árboles. No recuerdo mucho de mis primeros años de infancia, tal vez porque los bloqueé, o simplemente porque no hay recuerdos de cómo fue esa etapa de mi vida. Pero supongo que fue bastante normal. Mi madre y mi padre no estuvieron tan presentes, no éramos la familia típica tradicional. Era como si ellos solamente fueran los que se encargaban de mantener las cosas bajo control en casa, y se asegurasen de que los niños obedecieran. No parecían amarse, y mi padre era quien tenía la última palabra cuando se trataba de nuestro hogar. Cuando tenía cerca de 4 o 5 años, empecé a ir a las enseñanzas, que era un lugar algo así como la escuela. En lugar de recibir educación sobre cualquier tipo de materia que se impartiera en una escuela de verdad, fuimos preparados para ser parte de nuestra casa. Esto consistía en el estudio profundo de nuestra doctrina, que se transmitía a nosotros a través de lo que se hacía llamar el libro del conocimiento. Era como nuestra propia versión de la Biblia, la cual contenía historias, y hablaba de Videns Plagam, quien también era conocido como Dios, o el vidente. Se nos decía que el vidente era una gran entidad, fuera del alcance del reino del hombre, y que se le mantuvo allí hace años por el propio hombre. Las historias hablaban de nuestra comunidad o de los elegidos que, al parecer, habían estado entre nosotros desde hace siglos. Incluso, hubo ocasiones en las que se dijo que habían llegado antes que el hombre, y que pronto llegaría el momento en que el vidente caminaría de nuevo por la tierra de los hombres, y nuestra gente serían sus fieles seguidores. El libro está lleno de historias de ese estilo. Cantábamos canciones muy parecidas a las de la iglesia cristiana, más bien cánticos, y cada día de enseñanzas empezaba con una prueba de fe, que consistía en inclinarnos ante la maestra, besarle el zapato, solo para después terminar con un voto de devoción. En nuestra casa vivían 13 familias, la mayoría con varios hijos, en donde casi todos eran varones. Yo era el mayor de mis hermanos, y por eso me ocupaba de la mayoría de las tareas domésticas, además de dedicarme a ayudar a la comunidad. También ayudaba con trabajos agrícolas, y a pulir vigilantes. Estas últimas eran pequeñas estatuas de criaturas, que eran colocadas a las orillas de cada casa, esto debido a que, según el libro, protegerían a los elegidos de cualquier daño. E incluso, los protegerían si se presentaba una batalla. Cada uno se veía diferente, y todos ellos eran tratados como personas reales. Se les hablaba, se les daban pequeñas ofrendas de comida por la noche, e incluso las mujeres los llegaban a besar. A los 8 años, los niños podían entrar en el templo del vidente. Era un edificio con una forma bastante extraña, de hecho, tenía cierto parecido con la Casa Blanca, pero mucho más pequeño. El exterior estaba cubierto de vigilantes, y pintado de un extraño color gris. Las entradas estaban cerradas por dentro, y el punto de reunión era un gran círculo, en el que todos los miembros de la comunidad podían sentarse juntos. Ahora, les explicaré más a detalle la manera en que estaban organizados, para que lo entiendan. La comunidad estaba compuesta por una jerarquía, en la que había 3 ancianos, todos varones, y una madre, anciana, quien también impartía enseñanzas y era muy respetada, incluso más que los ancianos. En el templo los 3 ancianos estaban sentados en el centro, y la madre se sentaba detrás de ellos. Toda la comunidad estaba situada alrededor de ellos. Las personas que asistían a las reuniones usaban túnicas blancas, los niños túnicas grises, los 3 ancianos túnicas negras, y la madre anciana vestía una túnica roja. El templo era muy parecido a enseñanzas, excepto que tenían más cánticos, y sus reuniones se llevaban a cabo todas las tardes, casi al anochecer.
Cada quinto día, debíamos reunirnos en el templo, en donde un animal, usualmente una cabra, era sacrificado al vidente. Esta era degollada con una daga, y los ancianos se hacían un círculo en la cabeza con la sangre del animal. Se obligaba al resto de la comunidad, niños incluidos, a subir y besar el círculo de sangre que previamente habían dibujado en sus cabezas. Esto también era considerado una prueba de fe. Después, se cocinaba el animal y todo el pueblo, bueno, lo que alcanzara con la carne del animal, cocinaban y comían todos juntos, como si fuera una comida al aire libre. Cuando crecí, me di cuenta de que los adultos, después del templo, se iban a escondidas hacia algún lugar. Nunca averigüé lo que realmente pasaba, pero había historias que se rumoraban entre los niños, de que había una pequeña habitación debajo del punto de reunión, donde a los adultos se les daba el sacramento. Ninguno de nosotros sabía lo que eso significaba. Cuando mi 10º cumpleaños se acercaba, mi hermano menor, a quien llamaremos David, fue sorprendido tratando de ir a los límites de la propiedad. Recuerdo que mis padres estaban furiosos, y lo capturaron inmediatamente. Lo llevaron al templo, y no supimos nada de él por 3 días. Cuando regresó, David estaba lleno de moretones, y su ropa estaba cubierta de sangre. Cuando mis padres estaban cerca, David debía llevar un trapo alrededor de la cabeza, que solo le era permitido quitárselo cuando comía. Después de ser castigado, David nunca volvió a hablar. Compartíamos habitación, y a menudo David se despertaba gritando, pero nunca me decía por qué. Simplemente temblaba, paralizado por el miedo, y al final volvía a dormirse. Yo intentaba cuidar de David, pero él siempre permanecía en un completo estado de disociación. Esto último me asustaba hasta la médula. No sabía lo que le habían hecho, pero sabía que había sido algo malo. Temía que un día me lo hicieran a mí, y empecé a pensar en escapar. Se hablaba, e incluso los adultos contaban historias, de que algunos de los que fueron castigados, nunca volvieron. Más tarde, ese mismo año, encontraron a alguien impuro, vagando por la propiedad. Esto fue un asombro para todos los niños, pues como dije, nos enseñaron que supuestamente no había gente de fuera. Vimos a un hombre, llevado con una bolsa en la cabeza, gritando y suplicando. Se lo llevaron al templo, y nunca más lo volví a ver. Las cosas empezaron a ponerse peor después de eso, y se notaba que los adultos se estaban volviendo paranoicos, pero no sabíamos por qué. En el templo se nos decía cada vez más que se acercaba la hora, y que debíamos prepararnos todos. Cada vez se daban más animales como sacramento, hasta el punto de que al final del año, nadie podía comer carne, pues lo habíamos agotado todo. De aquella época surgieron muchas historias, pero sinceramente, de ninguna quiero hablar. Se creía que a los 13 años, los niños ya estaban listos, e inclusive se les llegaba a considerar adultos. Éramos puestos a prueba. Este quizás fue el momento más aterrador de mi vida. El día de mi cumpleaños, me vendaron los ojos mientras dormía, y me llevaron a uno de los puntos de reunión que se encontraba en el bosque. Me desnudaron, y me dijeron que me quedara completamente quieto. Los adultos y los ancianos debían permanecer de pie alrededor mío, mientras yo tenía los ojos vendados, y las manos atadas a la espalda. Todos permanecían allí mientras yo tenía los ojos completamente vendados. Parecían no estar con vida, pues estaban estáticos, y solo observando, vistiendo sus túnicas negras. Entonces, mi madre llegó al lugar y se acercó a mí, y yo lloré descontroladamente, pues aunque no lo crean, a ella le ordenaron abusar de mí allí en el bosque, y a mí me obligaron a tener relaciones sexuales con ella, esto para demostrar qué tan hombre era. Nunca pude olvidar ese momento de mi vida. Las miradas de los ancianos eran lo peor de todo, Dios, algunos de ellos incluso sonrieron. Había escuchado que las niñas pasaban por algo mucho peor, pero nunca supe qué. Después de eso, me dieron una botella de agua, y me dijeron que tenía que quedarme en el bosque durante 3 días. Pues ahora, tenía que enfrentarme a las pruebas del vidente. Me dijeron que si volvía a casa antes de esos 3 días, sería castigado severamente. Así que deambulé por el bosque, desnudo, hambriento, y deshidratado, durante esos 3 días. Aunque en retrospectiva mirándolo por el lado bueno, el tiempo no fue en vano, pues ideé un plan para irme de ese lugar, y me prometí a mí mismo que una vez que regresara, reuniría a tantos niños como fuera posible, y abandonaría la comunidad junto a todos ellos.
Finalmente llegó el día en el que volví, y todos estaban sumamente felices con mi regreso. Todos los adultos que veía me felicitaban, y tenían unas viles sonrisas en sus rostros. Esa noche hablé con mis hermanos, les dije que debíamos irnos, y que esto tenía que ser cuanto antes. David solo me negó con la cabeza, y se fue a dormir, mientras que mis otros hermanos se negaron por completo. Intenté convencerlos, pero me amenazaron con decírselo a nuestros padres. Sabía que nunca lo aceptarían, y lloré mientras intentaba contarles lo sucedido. Lo único que quería era sacarlos de allí, para que nunca tuvieran que presenciar lo que yo presencié. Sabía que si se negaban, los otros niños también lo harían. Así que decidí hacerlo por mi propia cuenta, y eventualmente regresar por ellos. No sabía si alguien intentaría hacerme daño, pero sabía que tenía que irme. Metí mis cosas en un pequeño bolso, y corrí todo lo que pude hacia el límite de la propiedad. Fue una noche llena de miedo e incertidumbre, así que decidí descansar un poco. Temí que alguien me encontrara y fuera atrapado, así que seguí corriendo. Corrí hasta que no pude más, y finalmente, a la mañana siguiente, conseguí salir de la propiedad. Encontré un camino de tierra que no estaba muy lejos de donde me encontraba, y aparentemente este llevaba a la unidad habitacional. También había otro camino, pero supuse que llevaba a otro lugar. Comencé mi viaje, que duró 2 días, pues lo hice a pie, pero al cabo de ese tiempo, vi algo que nunca olvidaré. Se trataba de un hombre en bicicleta, quien en cuanto me vio, me preguntó qué era lo que hacía allí, y rápidamente me llevó al pueblo más cercano. Estuve varios días en la comisaría local, pero estaba tan conmocionado por lo que me rodeaba, que no hablé con nadie. No sabía quiénes eran, ni tenía idea de qué era lo que me rodeaba. Estaba totalmente conmocionado por el mundo exterior. Una semana más tarde, por fin hablé de lo sucedido, y la policía fue a investigar la comunidad. Al parecer los policías ya sabían de su existencia, pero nunca pudieron demostrar lo que había pasado, o lo que había en la propiedad. Cuando llegaron, dijeron que la propiedad estaba completamente abandonada. Todo mundo se había ido, a excepción de algunos niños, los cuales fueron llevados de vuelta conmigo. Nunca oí más sobre aquella comunidad, y también, nunca más volví a ver a los otros niños. De hecho, fui entrevistado años más tarde. Poco después me llevaron a una casa hogar, pero decían que era demasiado problemático, y salí por mi propia cuenta a los 18 años. Mis recuerdos me torturaban a diario, todo lo que había presenciado en aquel lugar, pensaba constantemente en mis hermanos, y en la cara que mostraba la comunidad ante el mundo. Fui a terapia durante la mayor parte de mi vida después de eso, y de hecho todavía lo hago de vez en cuando. Aún no he tenido una relación, y siempre trato de mantenerme al margen. Después cumplí 21 años, me mudé a un pequeño departamento, y conseguí un trabajo de medio tiempo. Pero entonces, un día, recibí algo en mi buzón. En él, había un trozo de cartulina con el círculo rojo con el que los ancianos se adornaban la frente. Los recibí durante mucho tiempo, en épocas aleatorias del año. Incluso entraron a robar a mi casa 2 veces, pero no se llevaron nada en sí. Pero al final, un día todo eso paró. Y desde entonces, he llevado una vida más o menos normal. No he hablado de esto con nadie que haya conocido fuera de aquí, y la mayoría del tiempo no hablo en absoluto. Pero he aprendido mucho sobre el ocultismo. Solo quise compartir mi historia, para cualquiera ahí fuera que esté buscando respuestas como yo. Espero que algún día todos los involucrados en este suceso que arruinó mi infancia sean atrapados, y quizás, entonces, pueda recobrar la paz, e incluso, empezar a vivir la vida como lo hace la gente normal. Gracias por escucharme.